Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, lunes 4 de agosto. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, bastante tal vez brillante, debo decir, en el tiempo, ¿verdad?, que estamos disfrutando de un día hermoso que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Y es nuestro anhelo en este día compartir una enseñanza de la palabra que el Señor nos ha entregado y que es importante que tengamos muy en cuenta. Así que en esta hermosa mañana sabemos que las redes sociales están llenas de un contenido inapropiado y en ocasiones, lejos de traer algún tipo de bendición, pues nos traen carga a nuestro espíritu, y es necesario que la iglesia, que no es una denominación, tampoco un grupo religioso que únicamente se proyecta de una forma externa, la iglesia del Señor, sabemos que son corazones que han sido rendidos al Señor y que el Espíritu Santo está en nosotros. Así que en este hermoso día, fuera de otra cosa, es nuestro anhelo dejarte una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo y que añada a la iglesia a los que han de ser salvos. Reconocemos que es un tiempo de muchas voces, que es un tiempo muchas veces de confusión. Probablemente hay personas que intentan llevar el mensaje, pero el mensaje tal vez se aleja de lo que el Señor nos presenta en su palabra. Así que en este día yo te invito a que oremos juntos y presentemos este espacio. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra. Padre, nada tuviéramos que decir si tú no hubieses sido revelado a nuestra vida. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu, Señor. Gracias porque un día estábamos en oscuridad. Señor, gracias porque un día habíamos sido enseñados tal vez dentro de una crianza de valores, pero Padre, no era suficiente, era necesario que tú fueses revelado a nuestra vida por medio de tu palabra. Oh Espíritu Santo, en esta hora yo te presento a mis hermanas, mis hermanos que continuamente nos conectamos por medio de este espacio en la red social, Padre, porque queremos dejar un contenido que sea de bendición al cuerpo de Cristo en medio de un tiempo de voces de confusión. Atamos al hombre fuerte, reprendemos todo espíritu de error porque somos iglesia, Padre, y estas señales seguirán a los que creen. Oh Padre, y en esta hora queremos llevar el mensaje tal, Padre, como está escrito en tu palabra, Padre, y que sean libres las vidas, Padre, que al lado de su artefacto electrónico nos puedan escuchar. Padre, la gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como todos los días, es nuestro anhelo. Dios te bendiga, hermana María Díaz, estudiante nuestra allá en el Instituto Bíblico, y damos las gracias al Señor, ¿verdad? Porque el Señor, por su gracia y misericordia, nos ha permitido estar ahí. Y queremos compartir una enseñanza muy interesante que es de bendición al cuerpo de Cristo. Y le hemos dado el título de la letra a la gracia. De la letra a la gracia. Fíjate que a veces cuando hablamos de la letra, muchas personas confunden el asunto de estudiar la palabra, el asunto de tal vez indagar, estudiar más profundamente la escritura, con algo que tiene que ver con el agobio de estudiar, y a veces se hace una mala interpretación de lo que es el estudio bíblico profundo de la palabra. Y creo que en un tiempo postrero, Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, también estamos conectadas, comenzando en esta hermosa mañana el estudio de la palabra, de la letra a la gracia. Y fíjate, vamos a hablar del personaje de la transformación de Saulo a Pablo. Fíjate que en medio de un tiempo postrero como el que vivimos, hay muchas voces dentro de las redes sociales, contenido inapropiado, y probablemente traen confusión, pero es necesario que la iglesia, que sabe el tiempo que vive proféticamente, necesita explicar la palabra, necesita predicar la palabra, no solo con la palabra, con la voz, sino también, ¿verdad?, con nuestra vida.
propiamente. Y en esta hermosa mañana vamos a considerar los versículos del capítulo 9. Vamos a leer algunos versos de ahí que nos relatan la conversión de Pablo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa le es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, desde donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho, y a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces que Ananías entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dios te bendiga, Jackie, buenos días. Fíjate que en esta palabra poderosa, donde se relata la conversión de Saulo de Tarso, vemos que Saulo era un hombre brillante, celoso de la ley, formado a los pies de Gamaliel. Sin embargo, su corazón estaba ciego para reconocer al Mesías. Y es que en ocasiones podemos tener un pseudo celo de lo que es el Señor, sin saber que realmente qué es lo que estamos haciendo. Fíjate que esta palabra toca mucho a mi espíritu, porque en ocasiones nosotros mostramos un celo por las cosas del Señor, que es interesante, porque el Señor nos llama a que cuidemos con temor y temblor nuestra salvación. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos llevar ese aparente celo, si en realidad es el celo correcto o es el celo por algo que no es? Dios nos dice en su palabra, porque sabemos que lo que es religión probablemente te separa hasta de tu familia y te impide que le lleves el mensaje correcto. Fíjate que el mensaje que había que llevarle a este conocedor de la palabra, quien era Saulo de Tarso, era que conocía la ley de principio a fin, era que aplicaba la autoridad que se le había otorgado. Sin embargo, no conocía al Jesús de quien hablaba la profecía, de quien hablaba la escritura. Y fíjate, era necesario que sucediera de esta manera, porque Saulo dice que aún respirando amenazas de muerte. Fíjate que a veces el celo por lo que es el movimiento religioso nos puede consumir y probablemente perseguir a quien no tenemos
tenemos que perseguir, porque a quien nosotros tenemos que perseguir es ese mover del enemigo que causa esa división, esa rotura del cuerpo de Cristo, y que en ocasiones nos pone de malas, nos quebranta, nos lleva a nosotros a estar separados, para nosotros no poder ser efectivos dentro del cuerpo de Cristo. Y fíjate, es importante saberlo, porque dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Es que muchas veces dentro del aspecto religioso queremos llevarlo todo al nivel más alto y queremos tener la aprobación de aquellos que probablemente un día nos designaron, y es necesario entender que la palabra del Señor nos habla de Jesús, y Jesús es aquel quien entrega su vida por cada uno de nosotros, porque la ley no era suficiente. Fíjate que Saulo tenía, antes de ser el apóstol Pablo, fue perseguidor de la iglesia. Su ceguera física en el camino de Damasco fue la manifestación visible de una ceguera espiritual. Fíjate que en ocasiones podemos ser muy prácticos en términos de lo que es observar reglas, pero tal vez estar ausentes del verdadero amor que se supone que el Señor ha puesto en nuestros corazones para otros que necesitan recibir el mensaje de la palabra. Y fíjate que este aparente celo que tenía este Saulo de Tarso era causado por sus propias ideas, era porque él tenía su propio criterio. Pero dice la palabra del Señor que su ceguera física en el camino a Damasco era una manifestación visible de su ceguera espiritual. Fíjate que solo Cristo podía sanar, y curiosamente Dios escogió a un discípulo sencillo llamado Ananías y poco conocido para orar por él. Fíjate que Ananías sabía muy bien quién era Saulo de Tarso. Ananías sabía que Saulo era un grande perseguidor y que había derramado mucha sangre y que había presenciado el martirio de aquel hombre llamado Esteban, discípulo de Jesús. Sin embargo, Saulo estaba lleno de letra, pero vacío de gracia. Es que probablemente cuando estamos llenos de conocimiento, probablemente no hemos experimentado realmente la experiencia de un nuevo nacimiento. Fíjate que el nuevo nacimiento en Cristo te hará entender que somos débiles, sin Él nada podemos hacer, y que esto no se trata de algo religioso, esto no se trata meramente de observación de reglas, esto se trata de una experiencia diaria, de nosotros escoger, porque ya Él nos escogió, Él murió por nosotros, y dice la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Fíjate que no se trata de nada que nosotros hayamos tenido que hacer, sino que su gracia y su favor nos alcanzó. Y dice la palabra que Saulo estaba lleno tal vez de conocimiento, pero ausente de lo que era la gracia del Señor. Y fíjate, me gustaría compartir otra parte que nos dice Filipenses capítulo 3, versos 4 al 6. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a justicia, que es en la ley, irreprensible. Fíjate que el apóstol Pablo era alguien que tenía un conocimiento completamente vasto de lo que era la ley, y él tenía un orgullo de saber de lo que cómo él había sido formado. En ocasiones el aspecto religioso nos hace a nosotros tal vez entender que el que nosotros hayamos sido formados dentro de una vida religiosa, probablemente le damos un énfasis muy grande porque eso nos hace sentir en autoridad, pero la palabra nos deja ver claramente que el verdadero celo por la causa del Señor
se traduce en el amor de nosotros poder llevar el mensaje a quienes no lo pueden entender, aquellos que tal vez por causa de una fortaleza religiosa no te permiten llevarles el mensaje de la palabra, porque tal vez lo estamos llevando de una manera equivocada. Probablemente estamos poniendo una línea tan y tan grande, un muro tan y tan grande que no nos permite llegar al corazón de las personas. Y era importante que estos 3 días, particularmente 3 días estuvo ciego el Saulo de Tarso, los mismos 3 días que en ocasiones nosotros no nos damos cuenta que, por decir así en el sentido figurado, nosotros podemos estar viviendo una ceguera religiosa porque estamos persiguiendo a alguien que probablemente te quiere ayudar, a alguien que probablemente te quiere llevar a eso que Dios quiere hacer, porque no se trata de ti ni de mí, se trata de la obra del Señor. Y Saulo, sin saberlo, estaba persiguiendo al mismo Jesús. A veces nosotros, dentro de un celo que creemos que es por causa de la obra del Señor, lo que estamos celando es la religión, y la religión te deja ciego. La manifestación de ceguera que tenía el apóstol Pablo en aquel momento, llamado Saulo, era una manifestación física de aquella ceguera que le había oprimido por tanto tiempo, porque sí era verdad, conocía la ley, sí era verdad que podía aplicar las cuestiones, lo que se tenía que aplicar de la ley para poder entender que había una forma correcta de llevar la ley. Eso era el judaísmo. Sin embargo, la palabra del Señor nos demuestra que él no conocía al dador de la gracia, él no conocía al dador de la vida. Y es que en ocasiones podemos estar practicando todas las reglas religiosas que establece una organización, pero no tener la convicción de lo que es la experiencia del perdón. Es que cuando el Señor llega a nuestra vida y nos hace entender que somos pecadores arrepentidos, te hace entender que cualquier persona que descuida su salvación la puede perder. Y es necesario que tú entiendas que las personas que se encuentran en aspectos religiosos por la tradición, tal vez porque tienen fortalezas mentales, es necesario que la iglesia que es conocedora de esta palabra, la iglesia que ha experimentado el poder del Espíritu Santo, es la que tiene la capacidad de ser la sal de la tierra, es la que tiene la capacidad de hacer libre al cautivo, es la que tiene la capacidad de llevar el mensaje de arrepentimiento. Y dice la palabra que describe su orgullo en la carne, circuncidado, israelita, fariseo, irreprensible de la ley. Conocía la escritura, pero no conocía al autor de la escritura. La letra sin el espíritu produce un celo equivocado. La letra sin el espíritu produce un celo equivocado, y podemos estar llenos de formación bíblica y aún así vacíos de lo que es la revelación de Cristo. Pero fíjate que en ese capítulo 9 de Hechos, desde el verso 3 al 6, dice que un resplandor del cielo lo derribó, porque Jesús se revela no para destruirlo, sino para redirigirlo. En ocasiones nosotros podemos creer que estamos en la posición correcta, pero estamos descartando la gracia y la misericordia de Dios para que alcance a otros. El tiempo profético que vivimos es uno donde la iglesia tiene que avanzar para llevar el mensaje, no solamente a aquellos que a lo mejor están de acuerdo contigo, sino trascender y llevar el mensaje a aquellos que por alguna mala enseñanza o tal vez una mala proyección de lo que es el evangelio están heridos y no quieren saber de la palabra. Es necesario. Humanamente Ananías no le temía a Saulo, y tenía razones para temerle, porque lo que se hablaba de Saulo no era nada fácil. Tal vez Ananías no era muy conocido, no era alguien que tenía fama, no era alguien que todo el mundo conocía, no le había predicado a multitudes, probablemente había empezado último que los demás discípulos, probablemente no tenía nombre, pero fue
fue Ananías, aquel discípulo pequeño, aquel discípulo que estaba temeroso en ir allí al camino, a ir a Damasco, a buscar a Saulo, a orar por él. Fue en aquel momento que mientras Ananías oraba, Dios le estaba revelando algo profético. Instrumento me es este. Y la palabra profética que Ananías promueve sobre la vida de Saulo lo llama hermano Saulo. Sin todavía él haberse convertido totalmente en un hermano, él ya lo estaba llamando hermano, porque él sabía lo que ya Jesús le había dicho, era que instrumento de honra me es este. Y es importante que nosotros entendamos que muchas veces el hombre puede prejuiciarse con lo que ve de afuera, porque probablemente la religión nos enseña a nosotros mirar lo que se ve por fuera, y a veces creemos que eso que se ve por fuera, que aparenta cumplir con todas las reglas de un lugar, probablemente creemos que esa es la parte justa y precisa que necesitamos tener. Fíjate que todo es parte de lo que Dios quiere hacer. La santidad comienza de adentro hacia afuera. Muchas veces, igual que Samuel, que lloraba la caída de Saúl, dice la palabra que a Samuel se le tuvo que revelar el padre y hacerle saber que no era tiempo de llorar la caída de Saúl, que ya Dios se había hecho de otro rey, y ese rey no tenía la apariencia tal vez que tenía Saúl, tal vez no tenía la estatura, tal vez no olía igual, tal vez no hablaba igual, porque es que dentro del cuerpo de Cristo habemos diferentes personas con diferentes funciones, y dentro del cuerpo de Cristo no podemos menospreciar al otro. Tenemos que aprender que cada quien tiene una función que hacer, y era la función de Saulo tener que venir al evangelio y predicarle a los gentiles, aquellos que desconocían todo en cuanto a la ley, para que él pudiera despojarse del orgullo, de aquel orgullo que a lo mejor lo identificaba, que en este capítulo de Filipenses capítulo 3 lo vemos con mucho orgullo decir: yo en cuanto a la ley fariseo, perseguidor, y él se describe tal como él era. Probablemente nosotros sentimos orgullo de aquello y celo por algo que nosotros creemos que es a lo que Dios te ha mandado a celar. Dios no te ha mandado a celar la religión, Dios te ha mandado a celar su causa. Su causa es que los hombres se puedan arrepentir, que hombres y mujeres puedan llegar al arrepentimiento, que hombres y mujeres puedan entender que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos convierte en iglesia, que el Espíritu Santo dentro de nosotros va sacando afuera todo aquello que nada tiene que ver con la nueva vida en Cristo. Estar en pecado es estar muertos. Estar en pecado es nosotros practicar deliberadamente el pecado sin ningún tipo de remordimiento. El remordimiento y el arrepentimiento se parecen, pero el remordimiento es una culpa que te señala el enemigo para que tú te sientas culpable, y por causa de la culpa muchas personas hasta se han quitado la vida. Pero fíjate que el arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento te lleva a sentir vergüenza por lo que fuiste un día, a arrepentirte y no querer volver a practicar el pecado y darle parte, rendirte al Señor. Cuando naces del agua y del Espíritu, eso es diferente. Fíjate que Jesús se revela a Saulo no para destruirlo, sino para redirigirlo. La ceguera física fue un símbolo de la ceguera espiritual. Cristo muchas veces nos detiene para que podamos ver quién es Él realmente. La luz que lo cegó era más poderosa que toda la letra que Él había memorizado. Fíjate que mucha gente demoniza el estudiar, pero fíjate, estudiar la palabra es lo mejor que te puede pasar, porque en un tiempo de tantas voces, donde las personas quieren tal vez traer sus propias ideas y sus propias opiniones, sabemos que la palabra de Dios, ella se interpreta a sí misma, y que solamente alguien que está arrepentido, que puede tener una relación directa con el Padre, va a clamar al cielo, y el Espíritu Santo te va a guiar a entender que esa hambre que tienes de la palabra va a ser saciada, y vas a comprender aquello que ahora tal vez no entiendes. Fíjate que ser religioso probablemente te pone
pone límites, te pone unos límites que no están en la palabra, pero sin embargo la palabra de Dios te deja ver que Él vino a salvar lo que se había perdido. Fíjate que Saulo, en su celo aparentemente por el judaísmo, él quería perseguir a aquellos que estaban llevando el mensaje, los del camino. Sin embargo, dice la palabra que Jesús tuvo que aparecerse y dejarlo con su luz escandilado para que fuera un pequeño, un tal Ananías que no tenía nombre. Tal vez no tengamos la trayectoria, tal vez no tengamos el nombre, pero Dios está permitiendo que puedas entender que el tiempo se acaba, que el tiempo apremia y es necesario que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo. Es necesario que podamos entender que la obra que hace el Espíritu es una que te lleva completamente a un arrepentimiento. Fíjate que cuando el Espíritu Santo es revelado a nuestra vida, nos hace entender que el amor de Dios nos tiene que llevar a vernos en el hermano. Fíjate que cuando nosotros podemos entender la revelación sobrenatural de Cristo en nosotros, podemos entender que cada uno de nosotros tiene que ejecutar el don que Dios le dio. Dios le dio una asignación y cada uno tiene que ejecutarla. No es para que nosotros estemos detenidos, no es para que tengamos una mordaza, es para que nosotros llevemos el mensaje. El tiempo se acaba, iglesia, y dice la palabra que la obediencia de un discípulo desconocido, un tal Ananías, ¿verdad? Que es el que hacemos referencia. Ananías, Dios lo llama en la visión y le dice, humanamente Ananías le temía a Saulo, pero le obedeció y fue instrumento para orar por Saulo, para declarar una palabra profética, porque le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado a impartir el Espíritu Santo. Y a veces Dios usa personas sencillas, no famosas, para impartir la restauración a personas claves en su plan. Probablemente tú estás viendo a tu hermana o a tu hermano como una competencia. Probablemente lo estás viendo como alguien que te quiere tal vez tomar de tonto o de tonta. Yo quiero decirte que no somos competencia, somos complemento. En el cuerpo de Cristo somos complemento y es necesario que tú entiendas que Ananías oraba y mientras oraba Dios se le revela para que él pueda entender que tenía que ir a donde Saulo. Saulo había estado 3 días ciego, pero Dios quería que fuera Saulo el que escribiera las cartas que escribió luego. Y dice que de perseguidor Saulo se convierte en un predicador después de recibir la oración de Ananías. Dice el capítulo 9, verso 18, dice, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Dice la palabra del Señor que comienza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Eso lo dice el verso 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciéndole que este era el Hijo de Dios. Fue una cosa maravillosa que Dios llevara a Ananías a donde este hombre que había sido perseguidor de la iglesia, para que aquellas escamas religiosas se le cayeran de su cabeza, de sus ojos, y pudiera entender la hora que es. Si él no hubiese hecho eso, si Ananías no hubiese obedecido, hoy tú y yo no tendríamos tal vez las cartas que tenemos del apóstol Pablo y que nos han sido de bendición y nos han revelado la vida de iglesia, nos han revelado lo que es recibir la gracia del Señor, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Fíjate, la palabra nos deja saber que él comienza a predicar a Jesús y la verdadera conversión transforma la mente, el corazón y la misión de tu vida. Fíjate que el Señor nos da razones y motivos para vivir. La religión no puede hacerlo. La religión te da puestos, la religión te da posición de liderazgo, pero la religión no te puede cambiar, porque el verdadero cambio lo hace el Señor de adentro hacia afuera. Fíjate que la letra sin el espíritu puede endurecer el corazón, puede hacer que alguien se convierta en arrogante, puede ser que alguien se sienta superior porque tiene tal vez letra, y no estamos descartando que estudiemos. Nosotros somos
fan del estudio de la palabra. Es necesario estudiar, y la palabra del Señor hay que estudiarla con seriedad y con compromiso, pero tenemos que entender que el verdadero celo que debemos sentir no es por nosotros ser religiosos. El verdadero celo es para que otros lleguen a Cristo, es para que otros se les sea revelado el Evangelio como nos fue revelado a nosotros. Es por esa razón que en esta hermosa mañana queremos dejarte saber que la luz de Cristo confronta y guía hacia la verdad. La obediencia en lo pequeño, como Ananías, Dios puede llamarnos a ministrar a personas que marcarán generaciones. Tú nunca sabes a quién le estás predicando. Tú nunca sabes a quién el Señor va a traer al Evangelio. Y probablemente mientras Ananías desconocía que le estaba predicando a alguien que sería de grande bendición para el mover de Jesucristo, era necesario que Ananías obedeciera. Todo encuentro con Cristo nos debe llevar a una misión. Y la historia de Saulo nos recuerda que nadie está tan lejos de Cristo que no pueda ser alcanzado. Y que Dios puede usar a cualquiera, incluso a un desconocido como Ananías, para abrirle los ojos a alguien y llevarlo del conocimiento seco a una vida abundante en el Espíritu. Probablemente la religiosidad te hace menospreciar a otros porque tal vez no son reconocidos, tal vez no tienen la misma apertura, pero yo quiero decirte que es que la hora profética que estamos viviendo apremia, y es necesario que el Señor mueva a su gente para que la iglesia del Señor entienda que no podemos estar dispersos, que es necesario que estemos unánimes y juntos. Unánimes conlleva algo más allá que estar unidos. Podemos estar congregados en un lugar, pero no estar unánimes. Y es necesario que estemos unánimes y juntos, porque el Señor demanda que una iglesia que conoce el mensaje pueda ser efectiva y llevar la palabra donde quiera que el Señor le llame. En este hermoso día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y hoy se da el culto de lunes de guerra. Es un culto de intercesión, un culto maravilloso en el cual el Señor hace liberaciones y opera milagros. Así que en este día te hacemos la invitación para que llegues a ese servicio. Es necesario que entiendas que hoy es el día de arrepentimiento, que hoy es el día de salvación. Así que en este día yo te invito a que te acerques a Él y oremos juntos. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Padre, nuestra pequeñez. Reconocemos, Padre, que tal vez no somos conocidos, tal vez no tenemos la trayectoria, pero, Padre, queremos ser como Ananías, ser relevantes para una generación, Padre, que tal vez ha confundido el mensaje. Señor, yo te ruego en esta hora que se caigan las escamas de los ojos, igual que le pasó a Saulo, Padre, y lo conviertas en Pablo. Oh Padre amado, permite que más vidas puedan ser tocadas y puedan entender que necesitamos, que la mies es mucha y los obreros pocos. Oh Padre, que se caigan las mordazas de aquellos que están, Padre, sentados y que no hablan, que no predican, que no hacen nada. Espíritu Santo, permite que se abran las bocas de aquellos, Padre, que tienen la revelación de la palabra para que el cuerpo de Cristo pueda avanzar, Señor, y pueda ser, Señor, preparado como tu iglesia. Oh Padre, te pedimos en esta hora que reprendas ese espíritu religioso que en ocasiones, Padre amado, nos hace, Padre, no entender el mensaje que ha quedado plasmada en tu palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú seas revelado a cada vida, oh Padre, y que puedan entender que solo en ti, Señor, hay transformación verdadera. La gloria es para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y el próximo 30 de este mes de agosto estaremos celebrando el primer congreso de las mujeres, donde estaremos
llevando un mensaje, el toque que sana, y estará con nosotros nuestra hermana Yareli Velázquez, la pastora Yareli Velázquez. Ella estará en la administración y queremos hacer el llamado, ¿verdad?, para que más hermanas se unan a este día de congreso, el día 30 de agosto. Y estaremos así desde las 8 de la mañana, estaremos recibiendo las hermanas que estén allí. Hemos tratado de entrar en la promoción ya esta semana, así que le invitamos a que sea parte de ese mover. Nuestro anhelo es que más vidas lleguen al cuerpo de Cristo y que las damas del Señor puedan ser esas mujeres que puedan expresar al Señor donde quiera que estén plantadas. Dios les bendiga en este día, buen día y buen provecho.